Dios nos bendiga. Iniciamos otro tema de moral e iglesia. El tema de hoy es moral católica y política. Existen muchas definiciones de política. Para evitar divagar demasiado en conceptos e historia, permítanme, estimado lector, un exabrupto y ofrecerle una sola definición, acorde al tema que nos compete. Dice así: la política es la actividad encaminada a determinar los criterios o valores básicos de reglamentación de la vida global del grupo, las finalidades primarias e intermedias que hay que perseguir, así como los instrumentos para su consecución. La estructura política es un existir y en su actuar es siempre, de algún modo, el ejercicio del poder del hombre sobre el hombre. Ahora bien, el poder dentro de un grupo se puede ejercer solo de dos modos: por consentimiento de los miembros, lo que en teoría llamamos democracia, o por coacción sobre los miembros del grupo, tiranía. En otras palabras, un hombre obedece a otro hombre o por amor o por fuerza, como ya lo expuso casi poéticamente Nicolás de Maquiavelo en El Príncipe. Así ha ocurrido a menudo en el pasado y sigue ocurriendo en el presente. En tiempos de nuestro Señor Jesús, en el área cultural mediterránea, el poder político estaba estrictamente relacionado con el hecho religioso, a través de alguna conexión o descendencia entre el emperador o rey de jefe o del pueblo y la divinidad. Ello daba una motivación absoluta y ética a la obediencia debida al poder por chantaje, amenaza o manipulación de conciencia dentro del ámbito religioso. Nos encontramos ya con el problema de la justificación del poder político y el problema del bien común. ¿Quién y bajo qué criterios decide a quién se le entrega el poder o quién devenga la autoridad sobre otros? Y, dicho sea de paso, ¿quién decide qué es el bien común en cada instancia? El asunto es tremendamente complejo. Sus soluciones han mutado, cambiado y reincidido a lo largo de los siglos, con consecuencias catastróficas para algunos y venturosas para otros. Los invito a seguir de cerca a Jesucristo. Como ya lo he mencionado, en tiempos de Jesús, el poder político estaba enraizado profundamente en el llamado derecho divino, es decir, un individuo o una monarquía tenía el derecho de mandar sobre otros porque su Dios así lo dispuso, y el bien común se define en conformidad a la autoridad de ese soberano. No pinta bien la cosa, ¿verdad? Así los grandes pueblos de la antigüedad erigieron su poder político sobre este principio, cosa que se retomaría aún a lo largo de toda la Edad Media, incluso en el seno de la Iglesia, con el denominado derecho divino de los reyes, en el que la Iglesia confirmaba que el mandato de tal o cual monarca era parte de un plan divino. ¿Qué hizo Jesús? Tomar el camino angosto porque el camino fácil conduce a la perdición. Jesús conservó su libertad de conciencia, libertad de obrar, de pensar, de opinar y actuar en contra de toda forma de opresión. Aquí viene la gran pregunta que muchos fieles me hacen. ¿Jesús fue político? Y mi respuesta es categórica: sí. El Hijo de Dios nació como uno más entre nosotros, en un mundo regido por reglas, dentro de un marco político, y se hizo verdadero hombre dentro de este ambiente. No se aferró a las prerrogativas de su condición divina, sino que se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, nos dice la carta a los Filipenses. Ahora bien, debemos hacer el grandísimo esfuerzo por sustraer de la conciencia los estereotipos de la política partidista de nuestro tiempo para entender mejor este hecho. Aquí vamos. En principio, hablemos de Jesús, encarnado entre todos los seres humanos. Todos los seres humanos, desde el mismo momento en que nacemos en este mundo, sin importar la nacionalidad, el credo, la raza o el estatus social, nacemos dentro de un tiempo y una cultura regida por sus propias reglas o acuerdos, es decir, una sociedad política, en su diversidad de acepciones y concepciones. Todos venimos a un mundo conformado políticamente, por ello todos somos políticos, también Jesús. Esto es, participamos de la vida pública, se nos da un nombre y nos regimos por algunas reglas de conducta.
Por otra parte, si bien es cierto que no podemos escapar de esta condición de ser políticos, digamos por naturaleza, sí podemos optar la manera de vivir en este mundo políticamente estructurado. Podemos participar activamente de la vida pública, cumpliendo o adversando las leyes, opinando o silenciando, liderando un cambio o en absoluta resignación y conformidad con el estado actual de las cosas. ¿Cómo actuó Jesús? Para nadie es un secreto que Jesús decidió intervenir de manera activa y protagónica en la vida pública, esto es, en la política de su tiempo. Jesús opinó, denunció las injusticias, se rebeló en contra de las leyes opresoras, obedeció los preceptos que causaban sufrimiento a sus hermanos, incluso su sentencia de muerte fue política. Si bien es cierto que Jesús fue acusado y procesado por el Sanedrín por motivos religiosos, específicamente por sacrilegio o profanación de lo sagrado, en el orden jurídico hebreo, este delito era político, pues la política estaba determinada y fundamentada en el consenso religioso. Por otra parte, Pilatos ordenó poner en la cruz de Jesús la inscripción de Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, con lo cual se hizo referencia al delito político por el cual Pilatos lo sentenció a muerte, de supuesta pretensión de erigirse como una autoridad por encima del César. Siguiente pregunta. ¿Debemos los cristianos hablar y participar de la política? Si queremos ser imagen fiel, discípulos auténticos de Jesús, sí, así debemos hacer. Por decirlo de alguna manera, lo primero es hacer una purga de conciencia. La política a la que estamos llamados es la participación activa en la vida pública en la consecución del bien común, en un lenguaje más evangélico, en el anuncio e instauración del reino de los cielos. No la rancia politiquería partidista y pseudodemocrática de la cual culpablemente somos víctimas desde hace décadas en nuestro país. El compendio de la política social de la Iglesia nos recuerda que la ley natural escrita en la conciencia de cada ser humano, que por ello está obligado a reconocerla y respetarla, nos invita a ser partícipes del bien común. La voz de Dios que resuena en nuestros corazones, el aliento del Espíritu Santo que fue infundido en nuestro espíritu desde el bautismo, nos impulsa a ser testigos y profetas. En la carta encíclica Rerum Novarum del Sumo Pontífice León XIII sobre la situación de los obreros se ha convertido en el documento inspirador y de referencia de la actividad cristiana en el campo social. El tema central de la encíclica es la instauración de un orden social justo, en vista del cual se deben identificar los criterios de juicio que ayuden a valorar los ordenamientos sociopolíticos existentes y a proyectar líneas de acción para su oportuna transformación. En este texto valiente y clarividente, el Papa León XIII confirió a la Iglesia una especie de carta de ciudadanía respecto a las realidades de la vida pública. ¿Debemos los cristianos católicos participar de manera activa y protagónica en el servicio político? Permítame responder a esta cuestión con una cita textual de la encíclica Christo Fideles Laici de nuestro amado San Juan Pablo II. Dice así: para animar cristianamente el orden temporal, en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Como repetidamente ha confirmado los padres sinodales, todo y cada uno tiene derecho y el deber de participar en la política, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. La abstención, la renuncia a todo tipo de participación u opinión política bajo pretexto de no contaminarse con las realidades del mundo, no es una alternativa católica. Si todos los cristianos renunciamos al derecho de participar activamente en la vida pública, dejamos el camino despejado para que otros, muchas veces con criterios malsanos, impongan sus ideas y su voluntad en detrimento del bien común. Por otra parte, existen quienes se han doblegado de tal manera al poder civil de turno que han convertido su ideología política en religión, y cuales guardianes de la más absoluta ortodoxia politiquera de turno no aceptan ningún tipo de crítica o cuestionamiento hacia sus dirigentes, a quienes han endiosado, y ante quienes sacrifican su misma conciencia en la consecución del favor otorgado por sus deidades.
Ninguna de estas alternativas es la alternativa de Jesús y de su Iglesia, que es una santa, apostólica y universal. Estamos llamados a vivir y participar activamente en la vida pública desde nuestra identidad de cristianos, discípulos del Señor, siendo, como Él, profetas valientes y defensores de la humanidad. De modo que, mis amados hermanos, si queremos conservar íntegramente el nombre de cristianos, no podemos ser cobardes ni cómplices ante los poderes de este mundo que se oponen al proyecto de Dios. Lo repito una vez más, ni cómplices, ni indiferentes, ni cobardes, porque, perdónenme el cliché, por eso estamos como estamos. Dios les bendiga.